Buenos días, queridos alumnos. Bienvenidos a otra clase del curso de comunicación efectiva. Hoy día vamos a hablar un poco más acerca de lo que es la comunicación y también vamos a hablar acerca de los diferentes factores, elementos que intervienen en la comunicación, además de los problemas que puede haber dentro de la comunicación. Empecemos la clase. El tema, como ya dijimos, es la comunicación. Y antes de hablar de comunicación, vamos a hablar de lo que es el lenguaje. ¿Sí? Bueno, hacemos uso del lenguaje para poder comunicarnos, así que tenemos que hablar del lenguaje. Bueno, nosotros como seres humanos, como sabemos bien, somos seres racionales, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en griego, razón se dice logos. Y logos viene del verbo legein, cuyo significado es habla o lenguaje. Entonces el hombre es racional porque posee lenguaje. Al poseerlo es capaz de interpretar, captar y expresar la realidad. La característica distintiva del ser humano es la razón, en tanto es el animal que tiene la capacidad de captar y expresar en el lenguaje la realidad. ¿Sí? Lo que nos hace racionales entonces es la capacidad que tenemos de lenguaje. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, nosotros podemos observar la realidad, darle un significado, interpretarla y expresarla, ¿cierto? Podemos apreciar los colores, podemos apreciar olores, para eso tenemos los sentidos, pero no solamente lo apreciamos, sino que lo podemos expresar, podemos describir cosas, ¿no? Y para eso hacemos uso del lenguaje. Vamos a ver un poquito más acerca de esto. Hablando acerca del lenguaje, vamos a hablar un poquito más adelante de lo que es las habilidades que tenemos como seres humanos de poder expresar la realidad, ¿no? Pero hay algunas cosas que interfieren en esto, que a lo que se llama afasias del lenguaje, que sería lo contrario a la parte de poder expresar un lenguaje correctamente, ¿no? ¿Qué es una afasia? Afasia es el trastorno del lenguaje que se produce como consecuencia de una lesión o daño cerebral. Se trata de la pérdida de la capacidad de producir o comprender el lenguaje. Si es un daño cerebral, ¿no?, que ocurre en ciertas partes específicas del cerebro, y eso causa que perdamos la capacidad de interpretar el lenguaje, de entenderlo y de expresarlo, ¿sí? Dependiendo del daño de la parte que tengamos dañada en el cerebro. Veamos cuáles son esas partes del cerebro dañadas, ¿no? Tenemos dos áreas, una se llama el área de Broca y la otra se llama el área de Wernicke. Como ustedes pueden ver aquí, está señalado cuál es el área de Broca y el área de Wernicke. Ya podemos identificar más o menos en qué parte de nuestro cerebro se encuentra, ¿no? Ahora, esta área de aquí, el área de Broca, es la encargada de la producción del lenguaje, el procesamiento del lenguaje y la comprensión. Entonces, cuando una persona, como ya hemos visto hace un ratito, ¿no?, tiene un problema en estas áreas debido quizás a una lesión cerebral por algún accidente o algo por el estilo, entonces presenta ciertos problemas en cuanto a la expresión del lenguaje. Por ejemplo, le impide una persona con este problema, con una afasia que tenga un problema, una lesión en el área de Broca, tiene problemas para crear oraciones complejas, ¿no? Y aunque pueda hacerlo, sus oraciones no son desde un punto de vista gramatical, no son productivas, ¿no? Así que generalmente estas personas tienen pocas palabras en su vocabulario, sus expresiones son generalmente repeticiones, muletillas,
porque no tienen la capacidad de hacer una oración, de expresar el lenguaje de forma completa, normal, como lo hacemos los demás, ¿no? Entonces, fíjate en el detalle, ¿no? Una fase del lenguaje afecta a esta parte del área de Broca y eso me impide procesar el lenguaje, producir el lenguaje, el habla y comprenderlo, ¿no? Comprenderlo para producirlo. El daño en la otra área, que es el área de Wernicke, aquí vendría la parte contraria. Si bien acá se encarga de la producción del lenguaje, acá nos encargamos de la codificación auditiva de la función lingüística, es decir, de lo que escuchamos. Si bien esto trabaja con lo que hablamos, este trabaja con lo que escuchamos y se nos hace difícil comprender. En este caso se nos hace difícil comprender lo que escuchamos, ¿no? Una persona con una afasia de lenguaje y que tenga un daño, producida por un daño en esta área, en el área de Wernicke, puede escuchar bien, ¿no? Pero no entiende, ¿no? O algunas veces también tiene problemas de audición. Entonces, eso es lo que se refiere a las afasias del lenguaje. Podemos especificar aquí los lugares, la zona del cerebro en que se producen y cuáles serían las consecuencias de un daño cerebral en esa zona, ¿no? Hay dos tipos de afasia, podemos como todo, podemos clasificarlo de diferentes formas, pero vamos a utilizar esta clasificación que es dividirlo en lo que son afasias semánticas y afasias sintácticas. ¿Cuál es la diferencia? La afasia semántica representa un defecto en la comprensión de estructuras lógico-gramaticales. Una estructura lógico-gramatical es un texto, es una oración, ¿sí? La persona es incapaz de entender el sentido total de la oración y la relación existente entre sus elementos. El lenguaje conversacional es adecuado con una tendencia en olvido de palabras. Eso es una afasia semántica. Porque, bueno, sema, la palabra sema, tiene justamente ese significado, ¿no? Significado. Entonces, una afasia semántica tiene que ver con una afasia o un problema del lenguaje relacionado con el significado de las palabras. Por eso es que no se puede tener un entendimiento total del lenguaje, ¿no? La fase sintáctica, sin embargo, tiene que ver con la parte de la sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? El orden, la gramática, la estructura de una oración, ¿no? Acá nos enfocamos en el significado y acá nos enfocamos en la gramática, en la estructura. La fase sintáctica quiere decir que la persona es incapaz de disponer las palabras en la secuencia correcta, ¿sí? No pueden ordenar bien las palabras, las oraciones. No hay esa capacidad como la que tenemos nosotros normalmente, ¿no? Entonces aquí hay una diferencia entre esto, lo que es una fase semántica y una fase sintáctica. Recuerda, fase semántica, significado, es difícil comprenderlo. Sintáctica, sintaxis. Es difícil organizar las oraciones o lo que se tenga que decir o interpretar. Bueno, era importante que mencionáramos el lenguaje porque y una disfunción del lenguaje que son las afasias, porque la comunicación justamente hace uso del lenguaje, ¿no? Como vamos a ver en un momento. Comunicación proviene del latín comunicare, que significa intercambiar, compartir, poner en común. Eso ya lo hemos visto en la clase anterior, ¿no? Hacer participar a alguien de algo. Es algo social. Ya hemos dicho que no es individual. No podemos decir que una persona que vive aislada, que no tiene contacto con el resto, pueda desarrollar bien la habilidad de comunicarse, ¿no? Es vital. Consiste en la transmisión de conceptos o significados
referentes a la realidad circundante a través de señales o signos naturales y o artificiales. Ya dijimos, ¿no? La capacidad que tenemos los seres humanos es interpretar la realidad, darle un contexto, darle un significado y transmitir esa realidad a través de señales o signos naturales y artificiales, y vamos a ver en un momentito cuáles son esas señales, esos signos. Primero hablemos de los componentes de la comunicación. Componentes de la comunicación tenemos dos: la codificación y la decodificación. Un ejemplo, ¿no? Para yo poderme comunicar tengo que haber creado primero un código que yo pueda entender y que otra persona también pueda entender. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Supongamos que tú estás en un examen y eso a todos nos ha pasado quizás. Te pones de acuerdo antes del examen con tus compañeros, ¿no? Para poderse comunicar durante la prueba sin ser sorprendidos por el profesor, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Inventas un código que les permite comunicarse. Por ejemplo, ¿no? Tú le puedes decir, mira, si yo me rasco la cabeza, entonces te estoy diciendo que la respuesta correcta es la A, ¿no? Si yo me rasco los ojos, entonces es la B. Si me rasco la nariz es la C. Si me rasco la barbilla es la D. Y si me rasco un brazo es la E. ¿Qué estoy haciendo ahí? Creando un código para poderme comunicar. Ahora, tú durante el examen haces uso del código, ¿sí? Empiezas a rascarte por un lado, por otro, y la otra persona que está participando en la comunicación, tu compañero de clase, ¿qué tiene que hacer con esas señales? Decodificarlas. Recordar cuál es el significado de esos signos que tú le estás dando para poder entenderlo y aplicarlo. Es un ejemplo sencillo, ¿no? Obviamente nosotros hemos utilizado esto durante toda nuestra historia humana, ¿no? Otro elemento que vamos a considerar es que el lenguaje humano es un sistema de comunicación. Usa un sistema de comunicación. ¿Cuáles son los signos, el signo lingüístico y las funciones del lenguaje? ¿A qué nos referimos con los signos? Bueno, tenemos diferentes signos que utilizamos en la comunicación. Por ejemplo, tenemos dos tipos de signos. Uno que se le llama signos naturales y otros signos artificiales. ¿A qué nos referimos con signos primero? ¿No? Signos vendría a ser todo aquello que nosotros le damos un significado y todo aquello que nos rodea, lo cual nosotros le damos un significado. Ejemplo, de signos naturales. Por ejemplo, ¿no? Si tú ves que el cielo se empieza a poner gris, empiezan a haber bastantes nubes grises, eso nos dice algo, ¿cierto? Nosotros interpretamos la realidad para poder ya tener un mensaje que comunicar. ¿Qué es lo que entendemos? Que va a llover, ¿cierto? Si vemos que en algún lugar hay mucho humo, ¿qué entendemos? Que algo se está incendiando. Esos son signos naturales, son signos creados por la naturaleza a los cuales nosotros le hemos dado interpretación. Bien. Y también tenemos, dijimos, los signos artificiales. Son aquellos que nosotros hemos creado. ¿Para qué? Para también podernos comunicar. Una bandera blanca, por ejemplo. ¿Qué significa? Una bandera blanca significa paz, ¿no? Cualquiera que ve una bandera blanca sabe el significado, ¿no? Que eso significa paz. Igual una paloma, por ejemplo, ¿no? O tenemos los signos, un semáforo, ¿no? Un semáforo
una luz roja. ¿Por qué la luz roja nos dice a nosotros que tenemos que detenernos, ¿no? Si te has dado cuenta, el color rojo siempre representa cosas como el peligro o emociones fuertes como el amor, la pasión. El rojo siempre es un color a que nosotros le hemos dado una connotación fuerte, ¿no? Que representa cosas a las cuales hay que prestarles bastante atención. Sin embargo, el verde dentro de un semáforo representa más bien lo contrario, ¿no? Ves un semáforo en verde, sabes que puedes pasar, representa un poquito más de relajación, de naturalidad. Entonces, nosotros como seres humanos hemos o interpretamos estos signos, los naturales que son creados por la naturaleza y los que nosotros mismos hemos hecho, los artificiales, para podernos comunicar. ¿Qué más necesitamos dentro de nuestro sistema de comunicación? Necesitamos el signo lingüístico. ¿Qué es el signo lingüístico? El signo lingüístico es el lenguaje que utilizamos, ¿cierto? Hemos creado símbolos para poder crear un lenguaje, un idioma, y con ese poder comunicarnos. Si tú te pones a pensar en nuestro alfabeto, ¿no? Son 26, 27 letras que solamente son rayas o círculos, ¿no? Y esas rayas o círculos, si las juntamos, forman palabras y si seguimos juntándolas, forman frases, oraciones, textos, libros. Es eso nada más, ¿cierto? Si pensamos aquí, son dos rayitas, un círculo y unas curvas. Nada más, un punto. Esto para nosotros es el signo lingüístico. Ya esto tiene sus partes, ¿no? O sea, al final el lenguaje tiene también sus partes, lo que es su significado y lo que significa para nosotros en nuestra mente. Luego tenemos las funciones del lenguaje, que eso ya lo hemos mencionado en la clase anterior también. Además, el lenguaje también tiene tipos. Tenemos el lenguaje verbal y el lenguaje escrito. Verbal es aquel que se habla, escrito es aquel que no se habla, ¿no? Sino se escribe. Y también tenemos el no verbal. Como tú puedes ver aquí en la imagen, esto se llama lenguaje o comunicación no verbal, ¿cierto? Podemos aquí en esta imagen interpretar varias cosas, ¿no? Esta señorita con su rostro, con sus manos, nos está diciendo muchas cosas, ¿no? Puedes percibir emociones, actitudes, solamente con mirar las diferentes expresiones, ¿no? Entonces, hemos analizado aquí los componentes, la codificación y decodificación, lo que compone el sistema de comunicación en lenguaje humano, pues los signos, ya hemos dicho cuáles son, el signo lingüístico y las funciones del lenguaje, y los tipos de lenguaje. Ahora hablemos de la semejanza entre la comunicación humana y la comunicación animal. Bueno, pensemos en esto. Dice, los humanos y los animales comparten la capacidad comunicativa. Es cierto, nosotros como personas nos comunicamos, los animales también. Las señales pueden responder a una necesidad, ¿sí? Nosotros nos comunicamos por necesidad. Los animales también se pueden comunicar porque tienen hambre, porque hay algún peligro, porque quieren aparearse, porque quieren jugar, ¿no? Cualquier razón que ellos consideren como que son necesidades, obviamente, son razones para que ellos se comuniquen. La comunicación comprende la producción y la recepción de señales asociadas a un significado. Si tú te has puesto a pensar, si un perro, por ejemplo, ladra y hay más perros alrededor, ¿qué es lo normal que hagan los demás? Empiezan a ladrar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se está comunicando, ¿no? El perro ladra, produce
una señal y los demás perros reciben esa señal y también empiezan a ladrar. Y pues depende de mucho del grado del ladrido, ¿no? De qué tipo de ladrido es para que los demás lo puedan interpretar. A veces pasa que ladran y los demás no ladran, ¿no? Bueno, no conocemos al detalle, ¿no? La comunicación entre los animales. Pero hay animales como las ballenas o los delfines que tienen un sistema de comunicación bastante complejo. Y nosotros los seres humanos también producimos una señal y la recibimos, le damos un significado. El uso de señales no lingüísticas como gestos, gritos, sonidos inarticulados, movimiento del cuerpo, etc. Los animales se comunican de esta forma. Un bostezo en el mundo animal puede significar una amenaza, como puede significar sueño también, ¿no? Un ladrido, un sonido, en este caso los sonidos de los animales, ellos no pueden producir palabras más que sonidos, ¿no? O movimientos del cuerpo, rascarse, sobarse contra el piso, saltar, eh, todo eso tiene una razón. Nosotros también hacemos uso de señales no lingüísticas, como gestos, gritos, sonidos inarticulados, ¿no? Y movimientos del cuerpo. Un sonido inarticulado podría ser un silbido, por ejemplo, ¿no? Eso es un sonido inarticulado que nosotros hacemos. Movimientos del cuerpo, un aplauso, por ejemplo, también estamos comunicando aprobación, estamos comunicando que estamos contentos, quizá, ¿no? Bueno, esas son las semejanzas entre la comunicación humana y animal. Pero también hay diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, primero, la comunicación animal se realiza de manera instintiva y a través de signos no convencionales. Sí, ellos se comunican, como ya hemos dicho antes, por necesidad, o sea, por instinto. Se comunican si tienen hambre, si quieren reproducirse, si quieren comunicar algún peligro, en fin, pero es por instinto. En cambio, los seres humanos, nuestra comunicación no es por instinto, es producto de un proceso de reflexión consciente y emplea signos convencionales. ¿A qué nos referimos con signos convencionales? Nos referimos a que ellos, pues, en el caso de los animales, no utilizan un sistema de lenguaje, ¿no? Nosotros sí, por ejemplo, para un loro, como tenemos aquí en la imagen, aunque el loro imite sonidos, repita palabras, para él no tiene ningún significado. Él no sabe lo que es un verbo, lo que es un sustantivo, no puede aprender eso, ¿no? Así que para ellos sus sonidos, un silbido, un ladrido, un maullido, un graznido, lo que sea, no está estructurado. Sin embargo, nosotros sí utilizamos signos convencionales. Utilizamos, como ya hemos dicho, el alfabeto, le damos significado a las palabras, las clasificamos, sabemos lo que es un verbo, un sustantivo, en fin. Otra diferencia es que los animales, las expresiones que emplea un animal son únicas e imposibles de descomponer en unidades menores, ¿verdad? Un miau es un miau y punto. ¿Sí? Si lo pasamos a un sonido onomatopeico se llama, ¿no? Lo que nosotros interpretamos como un sonido de un animal, ¿no? Para el animal no existe la letra M y A, U, miau, no. Ellos tienen un sonido que producen y ya. Nosotros le hemos dado ese significado, ¿no? Entendemos que ellos, para poder reproducir su sonido, utilizan esas letras, pero en realidad ellos no lo saben, ¿no? Ellos no pueden descomponer repito, ¿no? Ese miau en sílabas, no pueden descomponerlo en sujeto, en sustantivo, en verbo, no pueden. Nosotros, sin embargo, sí usamos un lenguaje integrado por signos doblemente articulados.
Repito, tenemos toda una estructura en nuestro lenguaje. Una palabra simple la podemos componer en sílabas, en tipo de sílabas, en vocales, en fin, ¿no? Tenemos toda una estructura. Ahora hablemos de los elementos de la comunicación. Hasta aquí hemos hablado de lo que es la comunicación, el lenguaje, problemas del lenguaje, cómo es que se compone el lenguaje, ¿cierto? Y también hemos hablado de las diferencias entre la comunicación en los animales y en las personas, diferencias y similitudes. Ahora vamos a hablar de los elementos de la comunicación y aquí obviamente nos vamos a referir solamente a la comunicación humana. Tenemos como elementos estos seis ítems, ¿no? Tenemos primero el emisor, referente, mensaje, código, canal y receptor. ¿Qué es esto? Vamos a verlo a continuación, ¿no? Así que tenemos aquí un gráfico. Aquí está. Ya. Bueno, antes de ver el gráfico, entonces vamos a explicar acá los elementos. Emisor, ¿quién es? Esto es fácil, ¿cierto? Es el que emite el mensaje, que da algún mensaje. Referente, ¿quién es el referente? El referente es, digamos así, el tema o el contexto del mensaje. ¿Ok? No lo olvides, el tema o el contexto. ¿Quién es que el mensaje? Pues lo que se comunica, lo que se dice, el contenido. ¿El código cuál es? Lo que nosotros utilizamos para poder decir y crear ese mensaje. Si yo, por ejemplo, hablo en lenguaje de señas, entonces mi código son mis señas. Si yo me comunico normal, soy una persona hablante y hablo español, mi código va a ser el alfabeto en español. Si yo hablo chino, japonés, mi código van a ser mis símbolos del alfabeto japonés o chino, ¿no? Luego existe un canal. Un canal es el medio de transporte para el código. ¿Cómo enviamos el código? ¿Dónde viaja el código? Si nos comunicamos de forma verbal, o sea, hablamos, ¿cuál es el canal? El canal pues serían las ondas sonoras, ¿no? En el aire, ese sería el canal. Por ahí viaja mi mensaje, por el aire, hasta llegar al oído de la persona con la que me comunico. Si he escrito una carta, ¿cuál es el canal? Es el papel donde escribí la carta. Si mandé un correo electrónico, ¿cuál es el canal? Pues las vías de comunicación, ¿no? Los bits, por decirlo así, ¿no? Que viajan a través de los cables en internet. Ese sería el canal. Y por último, el receptor también es sencillo, quien recibe el mensaje. Veamos algunos ejercicios ahora sí para entenderlo. Aquí hay un pequeño texto que vamos a leer y luego vamos a identificar cuáles son los elementos de la comunicación aquí. Primero dice 3 de la tarde de un día soleado, una canchita de fulbito ubicada en Pueblo Libre. Una pareja conversa animadamente bajo la sombra de una prehistórica palmera. De pronto él la coge de las manos, la mira fijamente a los ojos y le dice: quisiera que existiese un aparatito inventado por el hombre capaz de medir todo el amor que siento por ti. Bien, este texto tiene todos los elementos que necesitamos, ¿no? Que propio de la comunicación. Vamos a identificarlos acá con este gráfico. ¿Quién es el emisor? El emisor es el enamorado, ¿cierto? El que lanza las palabras. ¿Quién es el receptor? La señorita que escucha las palabras del enamorado. El referente dijimos que es el tema o el contexto.
Bueno, en este caso no hay un tema propiamente dicho, pero sí hay un contexto. ¿En qué momento se da el mensaje? 3 de la tarde en una canchita de fútbol al pie de una palmera. Ese es el contexto, ¿no? Un contexto romántico, ¿verdad? Luego viene el mensaje en sí, lo que se dice. ¿Qué es el mensaje? Quisiera que existiera un aparatito inventado por el hombre capaz de medir todo el amor que siento por ti. Todo lo que dijo el enamorado es el mensaje. Luego, este mensaje utiliza un código. ¿Cuál es el código? En la lengua oral. En el lenguaje español sería el código en este caso. Si hablo en inglés, sería el inglés, ¿no? Y el canal vendrían a ser las ondas sonoras acústicas. ¿Cómo viajó este mensaje? A través del aire, a través de las ondas sonoras. Muy bien, entonces con este ejemplo creo que nos queda claro los elementos de la comunicación. Veamos otros ejemplos, que estos sí los vas a resolver tú. Y como estamos en línea, voy a esperar tus respuestas. ¿Ok? Tenemos aquí, en la biblioteca de su casa, Lorena está leyendo la obra Los ríos profundos, escrita por José María Arguedas, y queda impactada por el tema. Aquí habría que determinar los dos elementos de la comunicación. Piensa para que me des una respuesta. El otro ejemplo, luego que hayamos resuelto este, es un médico voluntario explica a las madres del comedor popular usando Warmicuyay. Warmicuyay es una lengua, ¿ok? Sobre la prevención y tratamiento de la tuberculosis durante una reunión organizada por la comunidad de Urajillo en su local comunal. Son situaciones completamente diferentes. En las dos situaciones, sin embargo, tenemos todos los elementos del lenguaje. Voy a preguntar ahora mismo por redes para que me vayan dando una respuesta. Ahora, como sabemos todos, la comunicación no siempre es perfecta, ¿cierto? Hay problemas en la comunicación, distorsiones, interferencias. Vamos a hablar acerca de eso. Distorsiones o interferencias en la comunicación. ¿Por qué que pueden haber distorsiones o interferencias en la comunicación? Puede ser porque el emisor y el receptor manejan códigos distintos. Si me cruzo con una persona sordo-muda, yo manejo un código, el español, y él maneja otro, el lenguaje de señas. Entonces va a ser difícil que yo me pueda entender con esa persona, ¿cierto? No la voy a entender en su totalidad y él tampoco me va a entender en su totalidad a mí. Quizá él me entienda un poco más que yo, porque quizá yo me ponga a hacer algunas señas y ellos, como es su lenguaje, lo interpreten mejor, ¿no? Pero yo a ellos sí va a ser un poco difícil que los entiendan. Si yo hablo japonés y hay otra persona con la que me voy a comunicar que habla español, también utilizan códigos distintos, que es difícil la comunicación. Otra razón sería, el emisor y el receptor están situados en realidades diferentes. Si estamos, por ejemplo, ahorita estás en tu casa, ¿no? Viendo este video, siguiendo tu clase, y en tu casa están con el televisor a full volumen, tus hermanos están jugando, tu mamá está cocinando, tu papá está reparando algunas cosas, hay demasiado ruido, o vives en una avenida, hay demasiado ruido. Va a ser difícil, ¿no? Para ti comunicarte, recibir la comunicación completa en el video por el ruido. Además estamos situados en situaciones en realidad diferentes porque yo estoy grabando este video en un momento diferente al que tú lo estás viendo, ¿no? Estamos en realidades diferentes. También es difícil la comunicación. Tú me puedes responder y hablar en este momento, sí, a través de las redes, pero pues yo no sé exactamente en qué segundo, en qué parte exacta del video estás, ¿no? Otra razón sería los ruidos o interrupciones en el canal.
¿sí? Cuando hablamos de ruidos, no nos referimos solamente a sonidos estruendosos, molestos, que dificulten escuchar, ¿no? Un mensaje. Ruidos abarca mucho más. Vamos a ver en un momentito a qué nos referimos y qué cosas más abarcan los ruidos. El ruido en la comunicación. El ruido es cualquier factor que puede perturbar la transmisión del mensaje. Cualquier factor. Ejemplo, yo estoy viendo mi televisión, manchas en la tele. Estoy viendo mi video en internet, en YouTube, se pone lento el internet, se traba. Estoy viendo mi celular, es muy pequeño de repente, también se cuelga, me llegan mensajes, ¿ok? Libros mal impresos, es otro ruido en la comunicación. Abro y no se ve bien, la tinta está muy tenue, no puedo distinguir bien las palabras, son fotocopias mal hechas, en fin, ¿no? Estática en el ambiente, ¿sí? Un poco de electricidad acumulada en algunos lugares que puede causar interferencia con los dispositivos electrónicos, ¿no? Etcétera. También los ruidos son, y ahora sí, sonidos en el ambiente o en el lugar, distancia entre los interlocutores, también es un ruido, y todos los obstáculos a nivel de canal. Ya sabemos que el canal es por donde viaja el mensaje. Cualquier obstáculo que se presente a nivel de canal, eso es ruido en la comunicación. Además, dificultades perceptivas o neuromotoras o la falta de atención. ¿Qué dificultades podrían ser? Ya hemos dicho al principio, por ejemplo, una afasia del lenguaje, ¿cierto? Una afasia del lenguaje sería también ruido en la comunicación porque no voy a poder comunicarme de forma correcta, completa con una persona que tiene este problema. La falta de atención también, ¿no? Puede que ahorita tú estés mirando el video, pero al mismo tiempo estés viendo televisión, o qué sé yo, ¿no? No podemos controlar esa parte, ¿no? Entonces, ¿vas a recibir el mensaje de la misma forma? No, quizá tengas que verlo el video más veces para que puedas captar toda la información. ¿Qué más le llamamos ruido? Al desconocimiento del tema. Si yo no conozco un tema y estoy hablando de él, pues ¿qué va a pasar? Me voy a trabar, me voy a poner nervioso, no voy a saber qué decir, me voy a confundir. Eso interfiere una buena comunicación, eso es ruido en la comunicación. Si yo no conozco algunas palabras, ¿no? Desconocimiento del significado de algunas palabras de las unidades del código, ¿sí? Pasa, ¿no? Que estamos conversando o estoy leyendo algún artículo y escucho, leo una palabra que yo no entiendo, ¿sí? O hicieron un gesto que me es difícil de interpretar. Eso es ruido en la comunicación. Codificación o decodificación deficiente quiere decir que no está bien elaborado el código, no lo estoy yo transmitiendo de la forma correcta ni lo estoy decodificando de la forma correcta, ¿no? Volvemos al ejemplo del examen. ¿Qué pasa si mi compañero se olvida, ¿no? ¿Cómo era? No me acuerdo si cuando se rascaba el brazo era la C o la E o era la A. Eso es ruido en la comunicación. Y por último podemos decir también que ruido en la comunicación es la mentira. ¿Por qué? Bueno, porque cuando mentimos dañamos la comunicación, ¿cierto? Y cuando la mentira se descubre, ¿qué pasa? ¿No? Se pierde la confianza y las ganas de podernos comunicar. Además, la comunicación no es, al contener mentiras, no cumple su objetivo, su propósito real, ¿no? Que es informarnos pues de la verdad, permitirnos intercambiar la realidad tal como es. Bueno,
En la comunicación sucede también lo que llamamos como retroalimentación. ¿Qué quiere decir retroalimentación? Bueno, a medida que nosotros nos vamos comunicando, también nos vamos retroalimentando, o es decir, vamos aprendiendo a comunicarnos mejor y aprendiendo también diferentes habilidades, ¿no? La retroalimentación puede llegar de dos fuentes. Podemos retroalimentarnos o aprender de dos fuentes. Desde el entorno, por medio de los efectos sobre el cuerpo, y desde la comunicación intencional de un maestro. Un ejemplo, ¿no? Un niñito en la casa, pequeñito, ¿no? Quizá de 3 años, 2 años, pasa por un enchufe y como es un niño, ¿qué va a pasar? Va a sentir curiosidad, ¿cierto? Y vamos a suponer que tenga un tenedor en la mano y mete el tenedor en el enchufe. ¿Qué va a pasar? Todos sabemos lo que va a pasar, ¿no? Se va a electrocutar, va a llorar, pero ahí ha ocurrido retroalimentación porque el niño ya aprendió del entorno, del efecto que tuvo la electricidad en su cuerpo, que nunca más debe tocar ese enchufe, ¿no? Y cuando escuches la palabra corriente o electricidad, vas a ver a qué se refiere. La intención de la comunicación intencional de un maestro es la otra fuente y eso es lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Estamos programando clases, estamos grabando una clase que tú puedes escuchar y hay la intención mía de que tú puedas aprender lo que está aquí. Ahora existen dos tipos de retroalimentación, la positiva y la negativa. La que más se pega es la negativa. Está comprobado que las personas tienen la cantidad de veces en pensar en negativo que en positivo. ¿Ok? Entonces es importante que tratemos de buscar una retroalimentación siempre positiva, de aprender, que nos enseñen cosas, ¿no? Eso es importante. Ahora, ¿qué cosas impiden la comunicación? Ya hemos hablado del ruido, pero ahora también hay barreras que pueden impedir la comunicación. Vamos a hablar de estas barreras aquí a continuación, ¿no? Primero tenemos marco de referencia. ¿Qué es esto del marco de referencia? Marco de referencia quiere decir que a mí, por ejemplo, no me van a presentar a una persona, me dicen, mira, te vamos a presentar a José, pero antes de presentármelo, ¿ok? Me dan información de la persona, ¿no? Me dicen, mira, ¿sabes qué? Esta persona es un poquito creída, es un poquito malcriada, pleitista. Entonces, cuando ya me presentan a la persona, José, yo ya tengo un marco de referencia de esa persona. ¿Me va a ser fácil comunicarme? Quizá no, porque yo voy a estar a la defensiva también, quizá, ¿no? Porque no voy a estar muy dispuesto. No quiero tener un amigo así, ¿no? Una persona que sea pleitista, no quiero, ¿no? Entonces, la otra quizá va a querer ser mi amigo, conversar, pero yo voy a estar un poco cortante, ¿no? Apático, porque ya tengo una referencia acerca de la persona. Luego tenemos la atención selectiva, ¿sí? Lo que dijimos, ¿no? Ahorita puede que tú estés viendo el video, pero al mismo tiempo puede que estés viendo televisión o escuchando música. Justo pasa el mensaje del presidente, justo pasa tu canción favorita. ¿Qué va a pasar? Vas a dejar prestar atención al video porque vas a seleccionar prestar atención a otra cosa, ¿no? Lo ideal en ese caso sería que pongas pausa al video, ¿no? Para que puedas continuar luego, centrar tu atención en lo que es, ¿no? En lo que es la clase. Luego tenemos los juicios de valor. Aquí podríamos hablar acerca de los prejuicios. Puede que yo
considere que hablar con una persona que no tiene mucha educación no es, no es para mí productivo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que sea mi opinión, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que un médico, por ejemplo, dice, bueno, yo tengo mis amigos que son médicos, converso con médicos, no converso con carpinteros, por ejemplo, ¿no? Con pescadores. Eso está bien? No, y eso interfiere en la comunicación. Filtración. Bueno, ¿a qué nos referimos con filtración? Nos referimos a que nosotros mismos elegimos, hacemos un filtro de lo que deseamos, eh, de lo que deseamos ver, de lo que deseamos escuchar o con lo que deseamos interactuar y lo que no. ¿Ok? Esos son los filtros. Vamos a suponer, ¿no? Tú estás en tu casa viendo la televisión, tú eliges qué canal ver, a qué hora, qué programas, qué estás haciendo ahí. Bueno, la televisión se está comunicando contigo, hay un medio, es una comunicación, ¿no? Pero tú qué estás haciendo, filtrando la información que te llega, ¿no? Esa es otra barrera en la comunicación. ¿Por qué? Porque a veces los filtros no son los adecuados. Lenguaje de grupo. Bueno, esto puede pasar cuando hay un grupo de personas que están acostumbradas a interactuar entre ellas, a comunicarse entre ellas, todos se conocen, y yo entro a ese grupo por primera vez, ¿no? Y se me va a hacer difícil, ¿no? Al principio comunicarme, ¿por qué? Porque veo que todas las personas ya están acostumbradas y para mí va a ser un poco difícil adaptarme. Puede que estén hablando de un tema que ellos ya han estado hablando por mucho tiempo y yo llegue y pues no tengo ni idea de lo que están diciendo, ¿no? Entonces, eso sería una barrera, el lenguaje de grupo. Luego tenemos la diferencia de estatus, también es una barrera en la comunicación. Hace un momento hemos dicho, ¿no? ¿Qué pasa con una persona, por ejemplo, que no sabe leer y una persona que sí sabe leer? La persona que no sabe leer, obviamente, porque no tuvo los medios para estudiar, y la persona que sí sabe leer, que estudió, que quizá tuvo estudios superiores, si queremos compartir un libro, una revista, queremos compartir un artículo científico que nos guste, pues va a ser difícil, ¿no? Hablando de diferencias de estatus también, eh, repetimos, ¿no? Un médico, por ejemplo, y un carpintero, ¿no? Los dos son profesionales en su materia, pero va a ser difícil que el carpintero entienda el lenguaje del médico y viceversa. Por último, tenemos el comportamiento proxémico. Comportamiento proxémico, ¿qué es? Es cuando hay demasiada proximidad en las personas al momento de comunicarse, ¿no? Si hablamos de comportamiento de personas, ¿qué pasa cuando tú estás hablando con alguien y esa persona se pega mucho a ti para conversar, ¿no? Se pega demasiado, se te pega demasiado al rostro, te coge de repente el hombro, ¿no? Los brazos para conversar. ¿Cómo te sientes? Incómodo. Ahí se está creando una barrera en la comunicación, ¿no? El comportamiento proxémico. Igual yo voy a ver mi televisión, mis noticias, y si me siento demasiado cerca de la televisión, ¿qué va a pasar? ¿No? Depende del tamaño del televisor, obviamente. No voy a poder apreciar, ¿no? Aquí también podríamos hablar de una proxemia, ¿no? De un comportamiento proxémico. Proxémico viene de proximidad, de cercanía. Bien. Otra de las barreras también son las presiones de tiempo. Cuando estamos apurados, ¿cómo es la comunicación? Difícil. Puede ser un obstáculo. ¿Te ha pasado que alguna vez has querido decir algo y la persona con la que te comunicas está apurada? ¿Sí? ¿Y qué dices tú, no? A mejor luego que estés desocupado, conversamos, ¿no? O tal vez te lo han hecho a ti. Las presiones de tiempo son una barrera en la comunicación.
Ahorita quizás estás viendo el video y estás pensando en tus megas y también estás diciendo, el video lleva casi 50 minutos, ¿no? Entonces es una barrera en la comunicación, no estás concentrado en el contenido, sino en el tiempo. Exceso de comunicación es demasiada información. Vamos a suponer que ahorita no nos centremos en un tema, sino nos centremos en un montón de temas. No hablemos de la comunicación solamente, sino que queramos hacer todo el curso en un solo video. Y que el video dura 2-3 horas, ¿no? Entonces, eso también es una barrera en la comunicación porque al final quizá no se logra entender lo que queremos comunicar. Preposiciones diferentes. ¿Qué quiere decir? Que tenemos conceptos diferentes sobre algo. ¿Ok? Quizá tú discrepes sobre un asunto y tienes un concepto, una opinión sobre un asunto y la persona con la que te vas a comunicar o las personas tienen un concepto diferente. Ahí, eso es una barrera en la comunicación, ¿no? Va a ser difícil ponerse de acuerdo porque los dos van a querer defender su punto de vista. Diferencias de lenguaje, pues diferentes idiomas, ya lo hemos mencionado varias veces hoy. El ruido, ya hemos explicado también todo a lo que podemos llamarle ruido, también es una barrera de la comunicación. La emotividad. ¿A qué nos referimos con emotividad? Las emociones también a veces pueden resultar una barrera en la comunicación, en una buena comunicación. ¿Por qué lo decimos? Bueno, ¿te ha pasado que alguna vez has querido conversar con alguien, has querido comunicar algo a alguien y de repente esa persona se pone a llorar? ¿Sí? Entonces tú te detienes, ya no sigues con tu mensaje porque la persona empezó a manifestar sentimientos, emociones que hacen difícil, ¿no? Que tú veas oportuno el momento para seguir comunicando. O de repente la persona se pone a contar demasiado chistes, está demasiado alegre, a reírse, no para de reírse, ¿no? Eso también podría causar o ser una barrera en la comunicación. Por último, tenemos la comunicación verbal y no verbal incongruentes. ¿Qué quiere decir? Que no tienen relación, ¿no? Van de la mano la comunicación verbal y no verbal. Si esto sucede, eso es una barrera en la comunicación. Ejemplo. Si a mí me preguntan, ¿cómo estás? Y yo digo, bien, pero estoy serio, mi cara está inmutable, ¿no? Mi cara está decaída y yo digo que estoy bien, entonces mi comunicación verbal, lo que estoy diciendo, con la no verbal, lo que dicen mis gestos, mi rostro, no son congruentes, o sea, no encajan. Y eso dificulta la comunicación porque la persona que me escucha no va a saber si creer que dije que estoy bien o no, ¿verdad? Puede que así sea mi cara, ¿no? Pero en realidad sí esté bien, o puede que esté mal y simplemente esté usando el sarcasmo, ¿no? Entonces, la comunicación verbal y no verbal, cuando no encaja, cuando no decimos lo mismo con palabras y con gestos, entonces produce una barrera en la comunicación. Bien, jóvenes, este es todo el tema. Hoy día este es el video así un poquito más largo que hemos hecho, porque queríamos explicar todos los aspectos con respecto a la comunicación, porque luego ya vamos a cambiar de tema en la siguiente clase. Entonces, haciendo un pequeño resumen, así súper veloz, en un minuto hemos hablado de la comunicación, lo que es, también hemos hablado del lenguaje, hemos hablado de los elementos de la comunicación, también hemos hecho algunos ejercicios para poder fácilmente detectar cuáles son los elementos siempre dentro de la comunicación. Hemos hablado de las barreras de la comunicación, lo que es el ruido también y cosas que interfieren y dificultan la comunicación. Ese fue nuestro tema del día de hoy. Hasta aquí entonces terminamos el tema. Les pido por favor que me envíen sus ejercicios resueltos de los elementos de la comunicación. Yo estoy en línea todavía unos minutos para poder atender sus consultas y
y obviamente estoy luego en línea también para atenderles. Que pasen buenos días.